Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la presentación de hoy día. Grupo 6, me parece, ¿no? Ingeniero. Ya, voy a compartir pantalla. Como siempre, van a exponer y en la medida que se está desarrollando la exposición, voy a pedir de repente por ahí alguna pausa para hacer algunas aclaraciones y también para poder hacer algunas discusiones, ¿no? Así que un ratito, por favor. Hola. Un minutito, por favor. Ahorita retomamos, ¿ya? ¿Se está viendo la diapositiva? No, no se ve todavía, pero ya se nota que está entrando a la diapositiva, pero no se ve. Ahora sí. Ahora sí. Ya pueden empezar. Me espera un momento, ingeniero, yo voy a empezar, es que tengo problemas. Ah, ya. Ya. Recuerden que tienen que entrar a tiempo el tema de asistencia. Yo voy a calificar asistencia y los que entren en horario, obviamente van a tener más puntos que los que no entren en horario. Entonces, pues no se van a quejar ya. Yo voy a extraer del Zoom quienes han entrado a horario y quienes no. Y obviamente los que no entren a horario van a tener menos nota en asistencia que los que entren en horario. Ya, ahora sí, ingeniero. Buenas tardes. Nosotros vamos a explicar el tema de pavimento articulado. No sé si pueden empezar a dar la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con el concepto de pavimento articulado. Este tipo de pavimento está compuesto por una capa de rodadura de adoquines de concreto, la capa base y la de subbase, y opcionalmente un mejoramiento de la subrasante. Ahí, como se puede ver en la imagen, está detallado cada punto. Se ve la subrasante, se ve la subbase granular, los adoquines de concreto. Así es como va acomodado este tipo de pavimento. La siguiente diapositiva, por favor. A ver ahí nomás, la anterior, por favor, la anterior. Este tipo de pavimentos articulados se hace, vean ustedes, la subbase granular, igual como si se tratase de un pavimento. La concepción es la misma que la de un pavimento flexible. ¿Por qué? Porque la carga transmitida hacia la subbase y la capa base es una carga puntual, porque es en cada una de las losetas o los adoquines que se transmite la carga por cada uno de ellos al paso de las ruedas, ¿no? Del vehículo. Entonces, la carga es puntual, igual que en pavimento flexible. Y hay un otro elemento muy importante, que una vez hecha la capa base, se colocan los cordones para colocar después la loseta o el adoquín. Es decir, el cordón tiene que estar colocado para proceder a colocar la cama de arena y el adoquín o la loseta. Ya, en cambio, en pavimento rígido, véanse ustedes que primero se vacía la losa y después se colocan los cordones, ¿no? En este caso, hay que colocar los cordones antes de colocar los adoquines o losetas. ¿Qué son adoquines? Son tipo ladrillos de hormigón simple. Esos son adoquines. En Corumbá, casi todas las ciudades con adoquín, igual en la mayor parte de las ciudades de Brasil. Muchos utilizan el adoquín y aquí nosotros utilizamos más la loseta, ¿no?
que las características son las mismas. Pero un elemento muy importante que se detalla en la figura, antes de colocar el adoquín o la loseta, hay que colocar el cordón para mantener un área confinada, ¿no? Entonces, ese es un detalle muy importante. ¿Se ha entendido, no? Sí, ingeniero. Ya, adelante. Bueno, las partes de un pavimento articulado viene a ser la capa de rodadura de adoquines de concreto. Esta capa debe soportar directamente las cargas y resistir el desgaste de abrasión por el tráfico y las agresiones del clima. Está conformada por un conjunto de adoquines separadas por un sellado de arena y apoyados sobre una delgada capa de arena también. Los adoquines de concreto. Estos elementos son macizos, prefabricados, de mismo espesor con forma de prisma recto, para que al ponerlos sobre una superficie encajen unos con otros, de manera que queden juntas entre ellos. El sello de arena está constituido por arena fina que se coloca para llenar las juntas entre los adoquines. Sirve como, garantiza un buen comportamiento a la flexión y la capacidad portante de la superficie del pavimento. Después está la capa de arena, que es para colocar los adoquines, es compuesto por arena gruesa y de poco espesor, tiene que ser de poco espesor. Tiene partículas resistentes a la degradación, es granulometrada uniformemente para facilitar su colocación, la infiltración y el flujo de libre de agua. Y bueno, las capas de cuerpo, está la base, que es la principal capa de la estructura del pavimento, colocada directamente bajo la capa de arena. Esta capa es importante porque proporciona mayor capacidad estructural y suministra un apoyo uniforme y estable para el pavimento. Para tráficos medio y alto es recomendable emplear una base negra, o sea, granular con ligante asfáltico, o una base granular con ligante hidráulico para tráfico bajo. En la subbase, está debajo de la base. Esta capa estructural consta de un material granular no tratado o estabilizado según los parámetros de diseño. Para vías de bajo tráfico puede ser reemplazada por un mejoramiento de la subrasante. La capa de conformación es la capa de transición entre la subrasante y el resto de la estructura, que funciona como capa estructural, pues mejora las características del suelo y de subrasante, y como plataforma de trabajo para proteger la subrasante durante la etapa de construcción. La siguiente, por favor. Las ventajas debido al proceso constructivo son que los adoquines conforman ya la capa de rodadura, son prefabricados, por lo tanto su calidad es controlada en fábrica. Y en el terminado de la capa de rodadura de adoquines de concreto, no intervienen procesos térmicos, ni químicos, ni periódicos, disculpar, ingeniero, lo que pasa es que hay mucha bulla en donde estoy y me pongo un poco incómoda. Ya, adelante, bueno, nomás, se escucha bien. Como se trabaja en pequeñas zonas, cualquier área puede ser adoquinada por etapas y no se altera ninguna economía de escala. Y bueno, en sí esas serían algunas de las ventajas debido al proceso constructivo. La siguiente parte le toca a mi compañero. Ya, a ver, la anterior, por favor. Ya, para que quede bien claro, la estructura del paquete estructural para adoquines es prácticamente igual que para pavimento flexible. Es decir, viene una subrasante, viene una subbase mejorada, viene una capa base y viene el adoquín o loseta. ¿Cuál es la diferencia entre adoquín y loseta? Adoquín es una pieza tipo ladrillo de hormigón simple, y la loseta, ya ustedes la conocen, tiene forma hexagonal y viene trabada una con otra.
¿no? En el caso de los adoquines, se pone sobre una cama de arena de 2 a 3 centímetros, arena gruesa de 1 a 3 centímetros para poder asentarlos, ¿no? Y se rellena, los adoquines se rellena la junta que está entre adoquín y adoquín se rellena con arena fina, no se rellena con ningún ligante asfáltico, no, arena fina, así como se rellena, han visto el ladrillo pavi, ¿no? Que colocan, solamente se rellena las juntas con arena fina. Entonces así se rellena el adoquín y eso evita que el agua entre a la estructura de abajo, porque van pegados uno con otro los adoquines, ¿no? Y trabajan bajo presión lateral. Cuando el vehículo pasa por ahí, se autosustentan uno con otro. Lateralmente ellos también trabajan. Y a diferencia de la loseta, que la loseta al mismo tiempo que van trabadas, macho y hembra, se rellena con material asfáltico, ¿no? Las losetas se les rellena con material asfáltico. El adoquín no. Y ambas están sobre la estructura de pavimento que viene a ser una capa base, una subbase y una subrasante mejorada. ¿Está claro, no? Adelante, pueden seguir. Buenas tardes, compañeros, ingenieros, buenas tardes. Aquí continuamos con métodos de diseño de pavimentos de adoquines de hormigón. Aquí algunos métodos, lo que voy a hacer es mencionar un poco y más adelante habrá unas ecuaciones que voy a mencionar y no las voy a hacer muy largas, cortas. Aquí los métodos de diseño son diferentes. Como lo pueden ver, hay capa de soporte en suelo, método empírico, sección normalizada y mecanicista. El método de soporte del suelo es el más antiguo, como ven la fecha. Ese fue desarrollado en Australia. Los empíricos son desarrollados y fueron desarrollados en Japón y Estados Unidos. El mecanicista está desarrollado en la India y el diseño de Reino Unido es el de secciones normalizadas. Más o menos con el nombre ya uno se puede ir guiando. De ahí menciono aquí el método de diseño de Australia. Este método de diseño más se encarga, se utiliza las curvas de diseño calibradas por condiciones locales. O sea, es decir que esta tabla que ven ustedes a la derecha tiene 5 niveles de tráfico vehicular de la A hasta la E y 2 industriales que es de X a Y. Aquí el máximo soporte es de 4.500.000 hexales. El asunto es que este método está basado para sacar los espesores, está basado en el CBR de la subrasante y el tránsito del que utilizaremos para poder realizar el pavimento de adoquines. Es un modo sencillo nomás de realizarlo. Aquí vemos en la tabla el CBR y aquí tenemos el espesor de la subrasante y aquí arriba tenemos todo lo que son los tráficos vehiculares e industriales. Aquí sacamos el valor de CBR, lo vamos a colocar en la tabla y ya vemos cercano el espesor y el espesor mínimo de cada base. O sea, hasta ahí es sencillito nomás este método de diseño. De ahí el japonés. El japonés está basado en coeficiente de resistencia relativa de las capas de los adoquines. Ya. Como dijo el ingeniero Napoleón ahorita, los japoneses y los estadounidenses vieron que el pavimento de adoquines trabajan de similar manera que los pavimentos flexibles. O sea que se basaron en sus métodos de pavimento flexibles para poder desarrollar estos métodos de diseño de adoquines. Y aquí, como ven en estas ecuaciones, los materiales y cada capa tienen que satisfacer esta ecuación 1 que tenemos acá. Para eso, el espesor total, el H que tenemos aquí, está en función del CDR de la subrasante y el número de carga 98 kN que utilizan allá en Japón. El espesor del cemento asfáltico está igualmente de esa manera establecido, digamos, está en función del su CBR de la subrasante y el N98. Ya, para sacar el número estructural, lo que se tiene que hacer es multiplicar el coeficiente de resistencia relativa de cada capa por el espesor de cada capa y hacer una sumatoria.
Y para sacarlo, el coeficiente de resistencia relativa está en función del módulo de elasticidad de la capa. Hasta ahí es el método japonés. Pasamos al estadounidense. El estadounidense es similar al de los japoneses porque se basaron en su pavimento flexible, pero aquí ellos utilizaron la ecuación del Ashton. Y ellos vieron que la serviciabilidad del pavimento de adoquín era similar al del pavimento flexible. Y aquí tenemos la ecuación donde el N80 está basado en el número estructural, la distribución normal, en el módulo resiliente, en el combinado de errores de las variables, también en la variación de serviciabilidad. Y aquí esta incógnita delta es lo que son los adoquines. Y aquí está en función del número estructural. Y aquí esta incógnita es 0,4. Este valor de 0,4 varía según la cantidad de ejes equivalentes que pasen en cada pavimento que vamos a ver. Ya. De ahí es de la India. Es de la India. Ellos lo vieron de que el pavimento de adoquines es como un sistema de multicapas elásticas. O sea que aquí ellos toman más en cuenta el módulo de elasticidad y Poisson. Con esos dos son los que más se enfocan para realizar su pavimento de adoquines. Aquí, en esta ecuación, lo que hacen es, primeramente arriba, relacionan el espesor de la capa inferior con el módulo de elasticidad de la capa superior e inferior del pavimento para poder sacarlo. De ahí, el módulo resiliente está en base del CBR de la subrasante. Para que vean que es importante, en todos los métodos toman primordialmente el CBR de la subrasante. Y el N80 está en base de la deformación de la subrasante, que no tiene que ser mayor a 20 milímetros. Y el método del Reino Unido, que es el último que voy a mencionar, este es de las secciones normalizadas. Este método también trabaja con bases granuladas mejoradas con cemento. O sea que aquí lo que han hecho es, mediante mucha práctica, muchas veces que han realizado sus ensayos, han obtenido información que ya tienen como un catálogo con lo que ellos lo único que hacen es ver el tráfico y el CBR que tienen para poder realizar su pavimento de adoquines. Ellos ya tienen sus tablas para poder realizarlo. Y aquí una comparación, un resumen de lo que tienen cada uno de los métodos. Aquí los criterios de cada uno son distintos. A ver, el espesor de los adoquines. Vemos que el Reino Unido son los que más trabajan con más variedad de espesores. Todo esto está en milímetros. Sus bases, aquí tienen bases granulares, tratadas con cemento, otros con asfalto. Otros no hacen tratamiento de ninguna. En la subbase tenemos casi igual. Hay unos que son tratadas con cemento, hay otras que no. Y aquí hay unos estándares de tránsito que hay algunas que no han dado información, como son los japoneses. Y aquí se notan los criterios que ellos han tenido en cuenta. Como ven, aquí en Japón es un método empírico igual que Estados Unidos. La diferencia es que ellos tomaron en cuenta el abollamiento y los estadounidenses tomaron en cuenta la serviciabilidad. Ya aquí Reino Unido la deformación de la subrasante y ya en India la deformación de la subrasante, que es casi lo mismo, admisible de la subrasante. De ahí continúa mi compañera. A ver, un ratito atrás, para Claro. que quede bien claro. Son una serie de metodologías de cálculo. La que se utiliza en Bolivia es la estadounidense, la que está ligada a la ASTO 1986. Esa se utiliza para el cálculo de pavimento articulado. ¿En qué consiste esto? ¿Se acuerdan ustedes cuando hallábamos el SN para pavimento flexible, verdad? El SN era igual a A1 por D1 más A1 más A2 por M2 por D2 más A3 por M3 por D3, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Correcto, correcto. Ya. Sí. Entonces llegábamos a obtener el SN a través de los abacos. Se hace lo mismo.
lo mismo. Por eso decíamos que la estructura de pavimento para articulado es el mismo que pavimento flexible. Hacemos lo mismo con la serviciabilidad, hacemos lo mismo con la desviación estándar, con la confiabilidad y llegamos a obtener SN en la gráfica. Y después decimos que SN va a ser igual a A1 por D1 más A2 M2 por D2 más A3 M3 por D3. La única variación que se hace al calcular pavimento articulado es que en lugar de colocar ese A1 de la capa base, A1 viene a ser el coeficiente estructural, ¿verdad? Ese A1 ya no se coloca de la capa base, sino se hace una combinación, se hace una caracterización de lo que aporta la capa base y la capa de arena que se tiene antes de colocar la loseta o el adoquín. Entonces, ¿qué coeficiente estructural arrojan entre los dos? Entre la capa base y la capa de arena. Esa es la única modificación que se hace para considerar un pavimento articulado. Y lo demás ya, el espesor que salga va a ser el espesor del adoquín, pues, ¿no? El que se coloca en obra. No sé si me han entendido. ¿Me han entendido? Clarísimo. Ya. Entonces, esa es la única modificación que se hace para agarrar pavimento articulado. Y se utilizan las mismas ecuaciones. Eso como concepto general. ¿Ya? Bueno, adelante. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre los componentes del paquete estructural. Bueno, estos componentes tienen ventaja y las cuales se determinaron mediante estudios sobre el comportamiento de la estructura del pavimento. Y estos estudios se los realizó por dos partes. La primera parte fue simplemente enfocada en lo que es la influencia y el comportamiento de la junta de arena, y la otra se enfocó en lo que es el elemento de concreto. Y como resultado de estos estudios se obtuvo lo siguiente, de que el colchón de arena debe tener un espesor de menor a 50 milímetros y la arena debe ser bien gradada, y que los adoquines sentados presentaron menores deformaciones del pavimento que los adoquines rectos. Y también, mediante este estudio, también se determinó que la resistencia del adoquín y el aparejo de colocación no influye de manera importante a lo que son las deformaciones del pavimento. Entre las principales características de los elementos que componen una estructura de pavimento articulado tenemos lo que es la subrasante, la base granular, la subbase, el colchón de arena, la junta de arena, los bloques de concreto y el borde de confinamiento. Siguiente imagen, por favor. Bueno, la subrasante. Esta capa debe ser cavada o repuesta según las condiciones del suelo natural, y posteriormente a ello debe ser compactada. Se recomienda un porcentaje del 95% de compactación de densidad de rotor normal para lo que son los casos de los peatonales o pavimentos residenciales que se vayan a realizar. Y la ASTM 1557 nos recomienda el 98% de densidad de proton modificado para las áreas que tengan cargas vehiculares. Siguiente imagen, por favor. La base y la subbase granular. Bueno, en este tipo de material se usa tanto para lo que son los pavimentos de concreto como también para pavimentos asfálticos. Y el espesor de la capa generalmente es determinado por lo que es la guía de diseño estructural del pavimento, la cual es recomendado por la ASTOP. Y también por otro lado tenemos la ACTMD 2940 que hace recomendaciones para lo que son los materiales de base granulares. Y el espesor de la capa de base sabemos que se debe determinar en función de la carga de tanto de tráfico como dependiendo del tipo de suelo, las condiciones del clima y drenaje. Y sabemos que la compactación tanto de la base granular como de la subrasante es muy importante, porque para esto es
Es importante para evitar lo que son posteriores asentamientos en la superficie del pavimento y especialmente en las áreas que están cerca de los bordes de confinamiento. Siguiente imagen, por favor. El colchón de arena. Bueno, los requisitos de granulometría para este tipo de arena están dados por la ACTM C33, donde nos recomienda no usar lo que es arena de cantera o albañilería. Y también nos dice que en ciertos lugares como cerca de los que son los bordillos y drenajes y estructuras complementarias al pavimento, o incluso también en la base estabilizada, puede ser necesario a veces utilizar lo que es el uso de geotextiles para evitar la pérdida de capa de arena. Y al lado pueden ver la tabla de requerimientos granulométricos para arenas utilizadas en lo que es el colchón de arena, tanto el tamaño de tamiz y el porcentaje que pasa por cada uno de esos tamices. Siguiente imagen, por favor. La junta de arena. La misma arena que fue utilizada tanto para el colchón, también puede ser utilizada para rellenar lo que es las juntas de arena, que están entre los bloques de concreto, durante cuando realicemos el proceso de barrido y de compactación. La ACTM C144 nos recomienda utilizar lo que es arena seca y fina. Y el ancho de la junta deberá estar entre un rango de 2 a 5 milímetros y no más al 50% de la junta debe exceder los 6 milímetros. Como pueden ver en la tabla, nos presentan los que son los requerimientos granulométricos para los dos tipos de arena, tanto para la arena natural y la arena fabricada. Y a un lado también pueden ver lo que es la gráfica de límite de granulometría para agregados utilizados tanto en mezcla de elusión, asfáltica, el colchón de arena y juntas de bloques de concreto. Siguiente imagen, por favor. Bueno, los bloques de concreto. Estos bloques de concreto determinados mediante el modelo y la manera de su colocación, para lo que son los pavimentos que tengan como carga vehicular, nos recomienda lo que son utilizar bloques de concreto en forma de espinas de pescado y que con un ángulo de 45 o 90 grados. Y una vez colocados estos bloques, estos deben ser compactados dentro del colchón de arena mediante un plato compactador, lo cual lo va a hacer mediante vibraciones. Siguiente imagen, por favor. Bordes de confinamiento. Bueno, los bordes de confinamiento también pueden ser llamados bordillos. Son esenciales para lo que es el diseño del pavimento de bloques de concreto. El borde de confinamiento sostiene lo que es el pavimento y la arena de junta. Y generalmente estos se colocan antes del colchón de arena y los bloques de concreto. Siguiente imagen, por favor. Consideraciones de drenaje. Bueno, todas las obras de drenaje deberán estar construidas con las mismas recomendaciones. Como dijo el ingeniero, también que se utiliza para pavimentos flexibles, igual se utiliza para lo que son pavimentos articulados. Los drenajes abiertos deberán ser cubiertos por geotextiles para evitar lo que es la pérdida de arena en el colchón. Y en la gráfica que pueden ver, esta representa lo que es un detalle de los elementos necesarios para la construcción de drenaje de un pavimento de tipo articulado en una pendiente. Y bueno, como ventaja de los pavimentos articulados tenemos que el ensamble y las juntas de corta distinta con distancia evitan lo que es el pavimento se deteriore, se fisure o se vaya quebrando. No tiene lo que es el conveniente de deterioro que se produce en las curvas o por efecto del frenado y arranque en los cruces de las calles. Y también como ventaja está que por estar compuesto de lo que son piezas dimensionales relativamente reducidas, la colocación de lo que es esto resulta ser un poco más cómoda, más práctica y también más sencilla. También elimina la influencia de factores de perturbación y demora en lo que es la construcción. Y también
es posible la renovación de parcial o total del pavimento, de hacerlo de una manera rápida y sin rotura de los elementos. Y también tiene la desventaja de que tiene menor sensación de comodidad dentro del vehículo, cuando está el auto en altas velocidades de desplazamiento, y también necesita de excelentes condiciones de drenaje. Bueno, hasta ahí sería. Sigue mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el método constructivo. El método constructivo primero vamos a comenzar con lo que es la excavación para la subrasante. El siguiente. Ya. Para la excavación de la subrasante, primero debe estar libre de materia orgánica, la cual se tiene que compactar la subrasante hasta lograr una densidad requerida. Debe ser un suelo homogéneo si existiera un material de calidad inferior en la zona, que por lo tanto sería un material de baja capacidad de soporte, por lo cual se tendría que reemplazar por otro material de una calidad requerida. Nos conviene evaluar la estabilidad de la capa superior de la subrasante con cemento hidráulico o con cal hidratada. Esta capa estabilizada se la conoce con el nombre de subrasante mejorada. Posteriormente se debe realizar los estudios del suelo con el fin de determinar la capacidad de soporte de los suelos con el ensayo del CBR. La siguiente, tenemos los equipos, rodillo compactador, excavadora, motoniveladora, y en los materiales podemos tener arena. Ahora, posteriormente se construye la base, que se debe ejecutar correctamente porque es la que resiste y transmite la carga al terreno natural. La base se construye por capas de espesor constante. Cada capa debe ser compactada antes de colocar la siguiente. El espesor de cada capa va a depender del equipo que se tenga disponible para la compactación. Al compactar una cantidad definida del material de base, sabemos que al compactarla se va a reducir su espesor, entonces es necesario colocar un espesor mayor del material suelto para que al compactar quede con el espesor requerido en el diseño. Debe tener una densidad uniforme en toda su extensión y profundidad. Se debe tener un cuidado de manera especial en zonas cercanas a las estructuras de confinamiento, tragantes para aguas, cajas de inspección, debido a que el proceso de compactación es difícil de llevar a cabo. La superficie debe quedar lo más uniforme posible, sin vacíos para que la cama de arena de asiento no se introduzca. En los equipos tenemos rodillo compactador, lisos vibratorios, motoniveladora pesada, y en materiales granular pueden poner grava con pinos, arena o tierra, y un material granular estabilizado con cemento. La siguiente. Luego de la base se colocarán los cordones de confinamiento de hormigón, los cuales se lo van a usar como guía para el esparcido de la capa de arena de asiento. Si se trata de un piso peatonal, se usan cordones metálicos o plásticos o incluso de madera. Luego tenemos lo que es la cama de arena. La cama de arena va a tener tres funciones. Una que va a actuar como un filtro para el agua, la otra como un soporte de los adoquines y por último la otra como un amarre entre adoquines. Lo que se va a hacer es esparcir la cama de arena, se la va a nivelar. Esta arena tiene que ser una arena limpia, común y lavada, preferiblemente gruesa. Puede ser una arena natural, procesada o fabricada. No puede contener más de un 3% de arenillo o limo. Tiene que estar libre de materia orgánica. Para la colocación se van a utilizar 3 reglas, de madera o aluminio. 2 de ellas van a actuar como guía y la otra como un elemento nivelador. La regla niveladora la van a manejar 2 personas, pasándola 1 o 2 veces a lo largo, sin hacer movimientos de zigzag. La cama de arena se la va a colocar en todo el pavimento, extendiéndose por tramos cortos con un espesor de 4 centímetros. Debe contener una humedad aproximadamente del 5%. Una vez que la cama de arena esté completamente enrasada y no compactada, se debe tomar en cuenta que cuando se enrasa la arena, la pendiente transversal es de 2% y la longitudinal de 1,5% de porcentaje. Esto va a depender de cada proyecto Esto va a depender de cada proyecto. Una vez enrasado, se va a evitar caminar sobre ella porque esto puede provocar una precompactación uniforme de los adoquines. El próximo paso es colocar los adoquines. El siguiente.
Aquí es lo que vemos la colocación de la cama de arena, el procedimiento de lo que les había dictado. El siguiente, por favor. Ahora, el colocado de los adoquines. La colocación de los adoquines seguirá un patrón uniforme que se va a controlar con hilos extendidos, a modo de guía, a medida que avanza el trabajo. Para asegurar su alineamiento transversal y longitudinal, la colocación de los adoquines es juntar adoquín con adoquín y soltarlo sobre la cama de arena. No se debe apoyarlo sobre la cama de arena y arrastrarlo hacia la traba, porque esto va a hacer que nosotros retiremos arenas de un sector y la coloquemos hacia el otro sector donde hemos arrastrado. Entonces, cuando nosotros pasemos la placa vibrocompactadora, va a provocar un asentamiento diferencial. Ahora, para evitar que las juntas se vayan abriendo, se debe comenzar pavimentando áreas más pequeñas y de lados ortogonales, por lo que se utiliza el método del triángulo rectángulo, haciendo que el hilo se mantenga a 90 grados con respecto al cordón diferencial. La colocación de los adoquines debe comenzar de ambos lados del ángulo recto, manteniéndolo alineado según el hilo de guía, corrigiéndolo de forma inmediata en cualquier desviación. Al finalizar el colocado de los adoquines enteros, dentro de la zona a compactar, se va a proceder a colocar los ajustes los ajustes en los espacios libres o en los bordes con respecto al cordón. Dependiendo de la traba, la más normal es la espina de pescado, porque genera un mejor comportamiento mecánico frente al tránsito vehicular. Se va a realizar distintos cortes de adoquines mediante la guillotina hidráulica, con un golpe seco o si no la sierra de disco. Ahora, si este espacio es un poco problemático para colocarle los recortes de los adoquines, simplemente se va a hacer un pequeño pastón de hormigón y se lo va a rellenar. Siguiente. Ya, los equipos. En los equipos vamos a tener la pinza para la colocación de adoquines, las guillotinas hidráulicas, o se puede utilizar, como vemos aquí, la sierra de disco. El siguiente. Ya, hay diferentes formas de colocación de los adoquines. Entre estas tenemos la espina de pescado a 45 grados, la espina de pescado a 90 grados, las hileras, los bloques o parques. Para el tránsito vehicular, como había dicho anteriormente, para el tránsito vehicular se puede utilizar la espina de pescado con adoquines rectangulares o en hileras trabadas, atravesadas a la dirección de circulación de los vehículos. El espesor para adoquines de tránsito es de 8 centímetros, para un tránsito peatonal de 6 centímetros y para cargas pesadas son de 10 centímetros. El siguiente. La compactación inicial. Para la compactación inicial se utilizará una máquina vibrocompactadora de placa. La vibración compactará la arena y al mismo tiempo asciende por la junta de los adoquines, mejorando el intertrabado de los mismos. Y se va a realizar 2 pasadas con la vibrocompactadora de diferentes direcciones. Tiene que estar a 1 metro del borde del avance de la obra o de cualquier borde cuando se esté pasando la vibrocompactadora de un borde no confinado, porque esto puede provocar que se abran las juntas y la superficie resulte fuera de nivel. Después de la compactación inicial, se debe retirar con ayuda de 2 cucharas. En este caso, si es que los adoquines se llegan a partir, se va a utilizar 2 cucharas para extraer el adoquín que se acaba de romper y se lo puede reemplazar por otros adoquines. Para los equipos tenemos vibrocompactadora de placa. El siguiente, por favor. Ahora tenemos el sello de arena y compactación final. Para el sello de arena, nosotros tenemos que utilizar una arena que tiene que ser fina, natural, como la que se utiliza para revocado. Tiene que estar completamente seca, libre de materia orgánica. Se va a proceder luego a hacer su granulometría. Debe ser continua, de manera que la totalidad de la arena que pase por el tamiz número 8 y no más del 15% que pase por el tamiz número 200, se la va a utilizar. Se procede a la distribución de la arena fina, esparciéndola sobre los adoquines, con la ayuda de una escoba en capas delgadas, alternando el barrido y la compactación, hasta que la junta esté totalmente llena de arena. Se van a dar 4 pasadas con la plancha vibrocompactadora en diferentes direcciones,
Antes de realizar la vibrocompactación, se debe verificar que no se acumule arena por encima de los adoquines, porque esto va a provocar que se formen protuberancias. Y esto ocasiona el hundimiento de los adoquines al pasar la vibrocompactadora. Siguiente. Y aquí este es el proceso. El barrido, que tiene que estar la arena fina entrando por las puntas para que esto provoque un amarre entre adoquines para que no se desplace. Y aquí está la vibrocompactadora. Los equipos es la pala de punta eléctrica para esparcir la arena, la escoba y la vibrocompactadora de placa. Eso, la siguiente es mi compañera. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí, no? Es una duda. Sí. ¿Cómo sé cuántas pasadas son considerables para compactar? Ya está más o menos estandarizado eso, según la experiencia, como decía su compañera, 2 a máximo 3 pasadas. Para acomodar el trabe entre adoquines, y 2, para que la arena de asiento alcance su estabilización o su compresión y que garantice que no va a haber deformación prematura, ¿no? 2 a 3 pasadas son las estandarizadas para colocación de adoquines. Y es muy importante el hecho de que la arena que entre entre junta esté bien distribuida, ¿no? Esté bien distribuida para que después no haya erosión al entrar el agua de lluvia, ¿no? Por mantenimiento. Y como decía su compañera, también es muy importante la pendiente transversal que tenga, es decir, del centro hacia los laterales, que tiene que ser una pendiente mínima del 2%, ¿no? ¿Para qué? Para que el agua pueda escurrir por los laterales de los cordones. ¿Sí? ¿Se entiende? Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Un hecho muy importante también es que la colocación de los adoquines es desde el centro hacia los laterales. ¿Por qué? Porque al llegar al cordón, ahí van a tener los cortes. Y cuando no haya, en el caso de loseta, por ejemplo, cortar una loseta para poner como corte final al lado de los cordones es muy complicado. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se vacía hormigón, ¿no? Se vacía hormigón para el terminado hacia los cordones. ¿Está claro, no? Sí, Correcto, ingeniero. correcto. Una pregunta, Sí. ¿por qué se utiliza la arena en vez de algún material asfáltico para juntas? Ya. La arena se utiliza porque los adoquines están diseñados para eso, para colocar arena. Si ustedes se fijan bien en un adoquín, no sé si tienen una fotografía anterior, a ver, esa diapositiva de los adoquines, donde se nota la cara superior. Ahí está, fíjense. Fíjense la disposición, la cara que hay, la hendidura, ese terminado en las esquinas que tiene, ¿no? Entonces, ese terminado hace que precisamente esté diseñado para que entre arena. ¿Por qué arena? Porque hay fricción siempre entre los adoquines, entre uno y otro. Y la arena, pues, es un material perfecto como para que compatibilice el material de adoquín con el material de arena y pueda haber una fricción monolítica, ¿no? Por eso utiliza arena, por un lugar. Y por otro, la arena es un material tiene que ser bien fina para que entre dentro de esos pequeños espacios que queden entre adoquín y adoquín. Y tercero, ¿para qué se va a estar gastando en un material si funciona de esa manera? Porque ya cubre todos los espacios libres que tenga entre adoquín. Entonces sería un gasto innecesario ya poder poner un material de sello en ese caso. Diferente es la loseta, que la loseta sí tiene espacio grande diseñado para que entre un material ligante. En todo caso, ustedes van a ver que un deterioro de una loseta es mucho más rápido que el deterioro de un adoquín. ¿Por qué? Por el mantenimiento. Generalmente a la loseta no se le hace un buen mantenimiento. ¿Cuál sería el mantenimiento? Sellado de junta. Entonces salen ese sello y por ahí entra agua y comienzan las deformaciones de la loseta. Han visto en el centro, ¿no? Muchas deformaciones, igual en
en la tercer anillo, por el lado del japonés, ¿no? Entonces no hay mantenimiento de junta y ese pavimento se deteriora rápido. Ese es el punto débil de la loseta, ¿no? Al no hacer mantenimiento, por ahí entra agua, erosiona y comienza ya las deformaciones. Y para el caso de adoquines está diseñado para que entre arena a esos pocos espacios libres que quedan. Y trabaja muy bien el adoquín porque se apoya uno con el otro. Hay un esfuerzo lateral, trabaja uno con el otro. No sé si ha respondido su pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Y la vida útil de eso, de ese? La vida útil de un pavimento de adoquín tiene que ser igual que la vida útil diseñada de un pavimento rígido, ¿no? Pero ¿de qué va a depender? El gran problema que dure menos, porque han visto ustedes que dura menos, es el mantenimiento. Ese mantenimiento que están haciendo ahorita los señores ahí en la fotografía, ese debería ser periódicamente, mínimo 2 veces al año. Entonces, no se hace mantenimiento, obviamente no dura, pues si el agua es el peor enemigo del pavimento. Ustedes van a tener ya experiencia en pavimentación y van a llegar a esa conclusión. El enemigo número 1 del pavimento es el agua. Entonces, hay que buscar procedimiento de tal manera de que su pavimento esté exento de que le entre agua, tanto a la estructura de base, subbase, como en el caso de losa o en el caso de carpeta, a la misma estructura de la carpeta o de la losa, por la junta, ¿no? Entonces, si bien la loseta, usted dice, no sirve, no, la loseta sirve, lo que no hacen bien aquí es el mantenimiento. Ese es el problema. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la loseta? Pues yo la loseta la colocaría en las ciudades, en las áreas urbanas. ¿Por qué? Porque es fácil de sacar y poder hacer cualquier reparación de alguna infraestructura de agua o de alcantarillado. Se saca la loseta, se repara y se vuelve a poner loseta. En cambio, si ustedes hacen una reparación de una estructura de alcantarillado o agua potable en pavimento rígido, tienen que cortar un paño de pavimento o 2 paños o 3 y se hace grande. Aparte de la bulla que meten al cortar, es un alterador de los nervios, pues, para personas que tienen esa tipología, ¿no? Y para el mismo usuario, para los vivientes de los negocios del centro o de las casas, meter material para cortar ese pavimento genera un ruido tremendo que hoy en día está normado eso, ¿no? Dentro de las reglas ambientales. En cambio, sacar loseta no hace mayor ruido y se repara rápidamente estos trabajos. Esa es la ventaja de la loseta. La desventaja es que si no se hace mantenimiento, hay un deterioro prematuro, hay deformaciones y no hay confort para el usuario, ¿no? ¿Está claro? Otra curiosidad, entre estas dos, lo que es el adoquín y la loseta, ¿cuál es la que tiene la característica, por así decirlo, que beneficia el confort, digamos, porque en los micros, eso es como saltando, ¿no? Cuando pasan por ahí, en esa loseta. En cambio, en adoquines, ¿cuál sería el más cómodo para el manejo, se podría decir? El más cómodo sería el adoquín, por el mismo hecho que son piezas más chicas. Se genera deformaciones menores. En cambio, al ser piezas más grandes, la loseta se genera deformaciones mayores. Pero el gran problema de la loseta es el mantenimiento. No hacen eso que están haciendo los jóvenes ahí. No hacen eso. Que si hicieran eso, permanecería conforme lo han diseñado, ¿no? Entonces, en Santa Cruz, por ejemplo, por donde ustedes van, la loseta pues está hecho bolsa. Uno que ya el tiempo de vida útil cumplió en muchos de los lugares y otra que no se le hace mantenimiento. Entonces, para las características de nuestras instituciones que nunca hacen mantenimiento, mejor es ponerle pavimento rígido a todo. Y han visto ustedes que ha funcionado mejor, ¿no? O sea, no porque sea mala, no vamos a hacer loseta. No, la loseta es buena, pero necesita un buen mantenimiento. Y ante la deficiencia de las instituciones públicas de Santa Cruz de no hacer un buen mantenimiento, preferible que el usuario le pida pavimento rígido, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, adelante, sigan a ver. Siguiendo con la Ingeniero, una exposición. pregunta. Sí, adelante. ¿En qué casos sería
prudente usar el pavimento de adoquines y no de losetas, sino de adoquines? En ambos casos, cualquiera de los dos, pero sí, digamos, tener clara la situación de que en adoquines menos riesgo de deterioro por incumplimiento de mantenimiento. O sea, es más seguro el adoquín. La loseta necesita mayor expectativa de mantenimiento, el adoquín no. Si ustedes van a Corumbá nomás, a Brasil, toda la ciudad de Corumbá es con adoquín, y han visto que ya esa ciudad es vieja y no está el deterioro como nuestra loseta acá. Entonces, eso nos da una muestra de que el adoquín funciona mejor, ¿no? Y peor aún que en Santa Cruz tenemos pues un material malo del suelo, ¿no? Y que es un A4 y en muchos casos con mucho fino. Entonces son terrenos muy inestables que si no se le hace una buena estructura, una subbase, una capa base, no van a funcionar bien. Entonces, para nuestra ciudad, haciendo un análisis general, preferible meterle pavimento de hormigón, ¿no? Losa de hormigón, que ha funcionado mejor que cualquier otra loseta o pavimento articulado que se haya colocado anteriormente. Ustedes ven los barrios, por ejemplo, yo he fiscalizado los primeros barrios de Santa Cruz que se pavimentaron con Percy Fernández, Lazareto, San José Obrero, Faremafu y San Luis, he fiscalizado yo. Y han visto, ahí está ese pavimento, ¿cuánto? El 92 ya, más de, ¿cuántos años? 92, 2002, 2012, 2022, 30 años van a cumplir su pavimento. Y no hay casi deterioro, ¿no? Vayan por esos pavimentos. Entonces, para nuestra ciudad, con la característica de las autoridades que tenemos, que no tienen un concepto claro de lo que es el mantenimiento, mejor el pavimento rígido, ¿no? ¿Y por qué aquí se opta más por la loseta que por el adoquín? Porque aquí hay fábrica de loseta, pues, ¿no? Y no hay fábrica de adoquín. No he visto yo fábrica de adoquín aquí en Santa Cruz, ¿no? En cambio, he visto varias fábricas de loseta, pero es cuestión eso de que nomás las autoridades elijan uno o el otro. Yo como autoridad, por ejemplo, le elegía adoquín, ¿no? No elegiría loseta, ¿no? Entonces, eso es cuestión ya de elección, pero sí funcionaría mejor el adoquín, ¿ya? Y una última pregunta, ingeniero. Entre adoquín de concreto, de cemento y adoquín de arcilla, ¿cuál es mejor? El de hormigón, pues, ¿no? Toda la vida. El adoquín de arcilla, por ejemplo, o de material cerámico es el pavi. Ese es un adoquín. Y han visto el pavi, lo han puesto en todas las plazas, en calles peatonales, porque no tiene una resistencia como para una losa de pavimento, porque tiene también 5 o 6 centímetros de espesor, no más. O sea, está diseñado para parqueos que, fíjense, yo por ejemplo he sido supervisor de la doble vía al Cristo, del segundo al cuarto anillo, y han visto adoquines en todos los parqueos de micro, ¿verdad? No sé si han visto, Sí, ¿no? sí. Entonces Sí. ahí hemos, así es, del segundo al cuarto anillo. Ahí hemos puesto adoquines de cerámica, que son los famosos ladrillos pávidos. Esos son adoquines, ¿no? Entonces, pero de menor tráfico. Para esto hay que colocar adoquines de mayor tráfico. Pero si me preguntan entre un material y el otro, obviamente el de hormigón es mejor. ¿Ya? Listo, gracias. Adelante, jóvenes. Ya, ingeniero, siguiendo con la exposición, yo le voy a decir qué tipo de mantenimiento es lo que se hace al pavimento articulado. Uno es el mantenimiento general, que es el que siempre se hace o se debería hacer, ¿no? Este mantenimiento se hace debido a estos problemas, por ejemplo, las manchas de mugre o de algas, que son estéticamente desagradables, y el ingreso de hierbas. Si se dejan estas hierbas se desarrollen sin control, puede llevar a un aumento de permeabilidad de la junta y a la reducción del modo de elasticidad del piso o del pavimento de adoquines. Este mantenimiento general se debe hacer cada año, una limpieza general de pavimento mediante una escoba o cepillo de cerdas duras y un buen detergente. Después tenemos el mantenimiento inicial, que se hace a inicio, después del llenado de juntas, se hace la limpieza. Durante las primeras semanas de vida del periodo inicial,
Las juntas entre adoquines todavía son relativamente permeables. El ingreso de agua descorrentida consolida el material de junta, pero en pendientes lo puede lavar y lo puede sacar de la junta. Y también está el mantenimiento inicial en el barrido que se hace. El pavimento de adoquines solo se debe barrer o cepillar con herramientas manuales, hasta tanto sus juntas no se hayan estabilizado, natural o químicamente. En la parte de sellantes, se debe aceptar que la aplicación de sellantes para pavimento de adoquines va a afectar el color del pavimento, su resistencia al patinaje de los vehículos y al deslizamiento de los peatones. Se requerirá de mantenimiento posterior durante la vida del pavimento. ¿Puede seguir, por favor? Otro tipo de mantenimiento que se hace es el mantenimiento rutinario, que es el de manera rutinaria que se hace este mantenimiento. Este mantenimiento se debe inspeccionar a los 6 meses después de su construcción y posteriormente al menos cada año. Si se ha perdido más de 10 milímetros de profundidad de arena de sello a partir del nivel inferior del diésel, se debe investigar si existe una causa para corregirla y luego barrer más arena de sello hasta que la junta quede llena de nuevo. El otro tipo de problemas que tenemos en el pavimento articulado es los hundimientos y las ondulaciones. Ya son debidos a los vehículos que pasan por el pavimento. Si el pavimento se hunde por daños en las redes de servicio o por brechas mal compactadas, se deben retirar los adoquines de la rodadura. Efectuar la reparación y volver a construir la franja o zona levantada, utilizando los adoquines retirados, dejando una corona, joroba de unos 20 milímetros, en base granular ya compactada para que al consolidar la zona reparada llegue al nivel de resto del pavimento. Si la base es de suelo cemento o de relleno fluido, la corona debe tener de 5 a 10 milímetros. ¿Puede seguir, por favor? Luego tenemos el manejo de mancha y derrame en el pavimento articulado. Podemos tener problemas de suciedad general, los desechos, ya sea por las personas también que a veces tiran en el pavimento, que eso también afecta, ¿no? Para remover la suciedad general y los desechos se recomienda barrer o estregar con cepillos de cerdas duras una intensidad según el adherido del material de desecho. Y si el color de los adoquines se ha enmascarado, perdido por debajo de la suciedad, cepillar con jabón y agua caliente, bien sea con cepillos manuales o con una máquina para limpieza industrial, que va a ser especialmente para el pavimento articulado, porque si no puede afectar en los adoquines. Otro tipo de problemas que pueden ver pueden ser los musgos, los líquenes y algas que también aparecen entre los adoquines. También hay grasa y aceite, y también puede ver en la parte del asfalto, y también que pueden botar chicle y también afecta en el pavimento. Y también las marcas de las llantas de los vehículos, que también se ve las ondulaciones. Y los grafitos y pintura también, que a veces siempre hay gente que retira y sí afecta en el pavimento articulado. Y eso sería, ingeniero, todo. Bueno, yo creo que se ha entendido todo, ¿no? Pavimento articulado, ¿sí? Correcto, correcto. Ya. Bueno, no sé si hay tiempo para el grupo 7, para el tema 7. ¿Están los del tema 7 o no? Ingeniero, estamos. ¿Qué tiempo dura su exposición? No sabría decirle, ingeniero. Le enviamos el informe, quería que lo revisen un poco y Ya. de acuerdo a eso ya. Ya, está bien. Vamos entonces a la próxima clase. La próxima clase sería el jueves 24. No creo que sea recomendable hacer la clase, ¿no? ¿O cómo ven ustedes?
El viernes, ¿no? Viernes sería. Ingeniero. Por eso, viernes 24 ya, Nochebuena, ¿no? Sí, Nochebuena. Sí, ingeniero. Pueden Lunes hacer, directo, ingeniero. ya, lo haremos el día lunes. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Lo haremos el día lunes del grupo 7 y 8. Prepárense los dos para el día lunes, ya, 7 y 8. Pero ya ustedes saben que vamos a dar examen del tema 3 y 4. 3 y 4. Cálculo de pavimento rígido y cálculo de pavimento flexible, ¿ya? Ya hemos hecho un ejercicio de pavimento rígido, lo mismo, yo le voy a dar datos, ustedes van a entrar a los ábacos y me van a sacar el espesor de pavimento para pavimento rígido. Para pavimento flexible, yo le voy a mandar un ejercicio hecho y solamente le vamos a cambiar datos y ustedes me van a calcular también los espesores de pavimento flexible, ya, en los ábacos. Todo ese trabajo de los ábacos hoy en día lo hace el DIPAP o lo hace el Darwin, o software, cálculo DIPAP o Darwin, dentro de nuestro diseño en ABC. Entonces, ya no es obstáculo de que ustedes vayan estudiando. Tema 3 y tema 4. Solamente de eso vamos a dar examen. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. Disculpe, ¿qué tiempo sería el ideal para una exposición por grupo? Lo ideal, pues, es poner máximo 45 minutos con todo, digamos, ¿no? Hasta con las aclaraciones que yo hago. Es decir, 30 minutos, digamos, sería bueno ajustar la exposición. Por favor, ustedes practiquen y ajustenla a 30 minutos. Con lo que yo aporto y discutimos, más o menos van a ser unos 15 minutos. Entonces, en 45 minutos estamos cerrando una exposición. Y los otros 45 para el otro tema. El próximo lunes estoy hablando. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, entonces ingeniero, ¿será de puro ejercicio va a ser el examen? el examen, claro que sí, pero son sencillos, pues ustedes han visto, sus compañeros han hecho un ejercicio en la exposición de pavimento rígido y han hecho otro ejercicio de pavimento flexible. Yo le voy a mandar, como de pavimento rígido es sencillo, es entrar a los ábacos y calcular el espesor con todos los datos que tenemos de su rasante, de su base y capa base, coeficiente de aporte, coeficiente de drenaje, todos esos son datos. Entonces ustedes entran ahí y sacan el espesor. Ahora, en pavimento flexible hay que trabajar un poquito, se saca el SN y después se trabaja con la verificación del SN en función de los coeficientes estructurales y coeficientes de drenaje y los espesores. Entonces, solamente esa partecita que se agrega y se hace una verificación si el SN encontrado era mayor o igual al SN del cálculo por capa, ¿no? Entonces, esa verificación nada más se hace y después se sacan los espesores de ahí, ¿no? Entonces, yo le voy a mandar un ejercicio más, aparte de que se ha hecho en clase, le voy a mandar un ejercicio más de cálculo de espesores en pavimento flexible y ustedes van a hacer exactamente lo mismo en su examen. ¿Está bien? Inge, ¿para cuándo va a ser el examen? ¿Va a ser virtual? No sé, no lo sé todavía. De repente va a ser virtual o de repente presencial, depende de la... Disculpe, ingeniero, y es Sí, del tema 3 y 4, dijo, ¿no ve? Vamos a 3 y darlo 4. todo. Sí, todos van a dar el tema 3 y 4 y vamos a evaluar en función de las exposiciones, más las otras notas y de las asistencias. No quiero, la intención es que ustedes aprendan lo mínimo necesario. No ha sido lo óptimo en este semestre, ustedes saben las condiciones en las que agarró la materia, pero necesito que ustedes aprendan lo mínimo necesario. ¿Y cuál es lo mínimo necesario? Calcular pavimento rígido y calcular pavimento flexible. ¿Está bien? Ya, ingeniero, gracias. Ya. Entonces quedamos en lo siguiente. El examen más o menos va a ser el 10 de enero. Por ahí. Tienen tiempo de estudiar. El próximo lunes, el viernes no pasamos clase porque ya es antesala de Nochebuena. Seguramente vamos a estar cada uno agitado en algunas compras o algo así. Entonces el viernes no pasamos, el lunes avanzamos el tema 7 y 8 y de repente el viernes que viene también es Año Nuevo, también van a estar en correteo y lo hacemos el próximo lunes para finalizar la exposición. Y el 10 de enero más o menos damos examen. ¿Está bien?
Está bien, ingeniero. Está Ok. bien, ingeniero. Ya, entonces vayan estudiando. De todas maneras, yo le voy a pasar un ejercicio de pavimento rígido y otro ejercicio de pavimento flexible. Van estudiándolo eso y ustedes después me rinden un examen sobre esos dos temas. ¿Está bien? Bien. Ok. No sé si está yendo bien la cosa, están aprendiendo, está bien como lo estamos llevando para la circunstancia en que nos ha tocado llevar a la materia. ¿Les parece bien? Sí, está bienísimo. Está bien, ingeniero. Se Ok. entiende, ingeniero, se entiende todavía. Ya. Es importante que ustedes entiendan los procesos constructivos, aquellas cositas que yo le agrego, porque eso van a hacer en obra. Yo le hablo con la experiencia que ya tengo en obra, ¿no? Entonces es importante esos conceptos y es importante que hayan grabado las clases también para poder repasar. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención, bendiciones y volvemos el día lunes. En el transcurso de este tiempo yo les envío esos dos ejercicios y se los pongo a Classroom, ¿ya? Disculpe, Inge, una Sí. consulta más. Con respecto a los laboratorios, lo que pasa es que están entrando de vacaciones, me comentaron, ahora fui a averiguar, y me dijo Sí. que desde el 23 y volverían la segunda semana de enero. Y nos Ya. faltan algunos laboratorios para concluir, digamos. Ya, Eso yo voy a quería. hablar con el ingeniero Eduardo al volver del receso, le haga hacer los laboratorios que quedan o los más indispensables, ¿ya? Pero pues, que terminen, por ejemplo, tienen que hacer Marshall, ¿no? Sí o Sí, sí. esa nos falta. Esa es dosificación de carpeta asfáltica. Me hubiese gustado que utilicen el horno de inducción también para extraer la cantidad de asfalto que tiene una carpeta. A ver, voy a charlar con él y de repente vamos a armar ahí un cronograma, ¿ya? Sí, gracias. Ingeniero. Ok, gracias jóvenes. Nos vemos entonces. Bendiciones para todos. Hasta luego, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, ingeniero.